El hijo menor se hizo millonario y regresó a casa, pero encontró su país en ruinas. Antes de adentrarnos en esta historia, déjanos un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber que estás aquí. Ahora, disfruta del viaje. El avión descendió lentamente entre nubes grises, y Mateo Harlan pegó la frente al vidrio frío de la ventanilla como si fuera un niño viendo el mar por primera vez. 25 años. 25 años desde la última vez que pisó esta tierra. Desde la última vez que olió el aire cálido de Valle Seco, ese pueblo pequeño del interior, donde aprendió a caminar, a soñar y, eventualmente, a despedirse. Ahora tenía 48 años, traje oscuro, maletín de cuero, una vida construida ladrillo por ladrillo en los Estados Unidos, lejos de todo y de todos. Pero dentro del pecho, en ese lugar que el dinero nunca logra alcanzar, Mateo seguía siendo el mismo niño que salió con una mochila vieja y una promesa hecha en voz baja. Voy a volver. Y cuando vuelva, todo va a ser diferente. El avión tocó tierra. Mateo respiró hondo. Y en ese momento, algo le dijo que las cosas eran diferentes. Pero no de la manera que él había imaginado. El aeropuerto era pequeño, viejo, con luces parpadeantes y ventiladores que giraban sin convicción. Las paredes tenían manchas de humedad. Los carteles estaban descoloridos. Había menos personal del que esperaba, y los pocos que había caminaban despacio, con una expresión que Mateo no supo describir en ese momento, pero que más tarde reconocería como resignación. Tomó un taxi afuera. El conductor era un hombre mayor, de bigote canoso y manos gruesas. No habló mucho, solo condujo. Y Mateo miró por la ventana. Las calles que recordaba llenas de vida ahora tenían un silencio pesado. Negocios cerrados. Casas con las persianas bajas en pleno día. En una esquina, un grupo de niños descalzos jugaba entre escombros. En otra, una señora mayor barría la vereda de una tienda que ya no tenía nada que vender. Mateo sintió un nudo en la garganta. Esto no es lo que yo recordaba. Abrió el maletín y sacó una foto vieja, gastada por los bordes. En ella, su madre, doña Clara, sonriendo en la puerta de la casa. Su padre, don Ernesto, serio como siempre, pero con una mano sobre el hombro de Mateo niño. Y al fondo, la casa blanca de techo rojo, rodeada de flores amarillas. Esa era la imagen que lo había acompañado durante 25 años. Esa era la imagen a la que volvía cuando los días en Estados Unidos se ponían difíciles. El taxi frenó. «Llegamos», dijo el conductor sin mirarlo. Mateo alzó los ojos. La casa seguía ahí. Blanca, sí, pero el techo ya no era rojo brillante. Estaba opaco, con manchas oscuras. Las flores del jardín habían desaparecido. La puerta de madera, que en su recuerdo siempre estaba abierta de par en par, estaba entornada. Apenas un hilo de luz saliendo desde adentro. Mateo bajó del taxi despacio. Caminó por el sendero de entrada con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Llegó a la puerta. Golpeó suavemente. Silencio. Golpeó de nuevo. Nada. Empujó la puerta con cuidado y entró. La sala estaba en penumbra. Había una silla volcada en el rincón. Sobre la mesa, un vaso de agua a medias y un par de medicamentos sin nombre que Mateo no reconoció. El televisor estaba apagado. El reloj de pared, ese reloj de madera que siempre sonó puntual, estaba detenido. Mateo dio un paso, luego otro. Y entonces, desde el pasillo escuchó una voz. Débil, suave, pero inconfundible. «Julián, ¿eres tú?» Mateo se quedó quieto. Su madre había escuchado sus pasos y había llamado por el nombre de su hermano. Tragó saliva. «No, mamá», respondió con la voz quebrada. «Soy Mateo, tu hijo menor». Volví. Hubo un silencio largo. Y luego, desde el pasillo, el sonido de pasos lentos. Muy lentos. Los pasos se acercaron despacio por el pasillo oscuro. Mateo no se movió. Estaba parado en medio de la sala, con el maletín todavía en la mano,
el corazón golpeando fuerte contra el pecho, los ojos fijos en la sombra que avanzaba desde el corredor. Y entonces ella apareció. Doña Clara, su madre. Mateo la reconoció, pero también tuvo que aprender a verla de nuevo, porque el tiempo había pasado por ella, de una manera que ninguna foto podría haber preparado. El cabello, antes negro y abundante, era ahora completamente blanco, recogido con un pasador sencillo. Los hombros, que él recordaba erguidos y firmes, estaban levemente inclinados hacia adelante. Caminaba despacio, con una mano apoyada en la pared, como si necesitara que el mundo le diera permiso para avanzar. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros, profundos, llenos de algo que Mateo no sabía nombrar todavía. Ella lo miró. Parpadeó una vez, 2 veces, y entonces su boca se abrió apenas, y salió una sola palabra. «Mateo». Él asintió. No pudo hablar. Clara dio 2 pasos más y levantó la mano temblorosa hasta el rostro de su hijo. Lo tocó en la mejilla como si quisiera confirmar que era real, que no era un sueño del que despertaría sola en esa casa vacía. «Eres tú», susurró. «Eres tú de verdad». Mateo dejó caer el maletín al suelo y la abrazó. La abrazó como no había abrazado a nadie en 25 años, y ella, pequeña y frágil entre sus brazos, no lloró. Solo cerró los ojos y apoyó la cabeza en el pecho de su hijo, como si finalmente pudiera descansar. Pasaron varios minutos así. Luego, Mateo la ayudó a sentarse en el sofá y fue a buscar agua a la cocina. Lo que encontró ahí lo golpeó en silencio. La alacena casi vacía, un paquete de arroz a medias, una lata de frijoles, 2 naranjas maduras al borde de echarse a perder. La heladera zumbaba, pero adentro había poco más que un frasco de mermelada viejo y una botella de agua. Mateo abrió los cajones despacio. Encontró una cajita de medicamentos. La giró entre los dedos y leyó la fecha. Vencida hace 3 meses. Cerró el cajón. Respiró. Años mandando dinero. Años de transferencias puntuales, de mensajes confirmando los depósitos, de noches tranquilizándose a sí mismo pensando, ellos están bien, ellos tienen lo que necesitan. ¿Dónde había ido todo ese dinero? Volvió a la sala con el vaso de agua y se sentó frente a su madre. ¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo está papá? Clara tomó el vaso con las 2 manos. Tu padre está descansando, dijo. Se cansa mucho últimamente. Casi no sale del cuarto. ¿Está recibiendo atención médica? Ella lo miró un momento antes de responder. Julián decía que iba a arreglar eso. Siempre decía que iba a arreglar muchas cosas. Mateo notó cómo ella pronunció el nombre de su hermano. Sin enojo, sin acusación. Solo con ese tono suave que tienen las personas que aprendieron a no esperar demasiado. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Julián? Clara pensó. Frunció el ceño ligeramente. Hace unos días, o tal vez más. A veces los días se mezclan, hijo. Mateo apretó los labios, se levantó, caminó hasta el cuarto del fondo y empujó la puerta suavemente. Don Ernesto estaba recostado en la cama, con los ojos entreabiertos. Era un hombre que siempre había transmitido autoridad solo con estar de pie. Ahora estaba quieto, más delgado de lo que Mateo recordaba, con una manta liviana sobre las piernas aunque el día no era frío. Cuando vio a su hijo en el umbral, no dijo nada, solo lo miró. Y en esa mirada había 20 años de silencio, de orgullo, de preguntas que ninguno de los dos sabía cómo hacer. Mateo se acercó, se sentó al borde de la cama. «Papá, estoy aquí». Ernesto asintió apenas. Y luego, con una voz ronca y baja, dijo, «Tardaste». No era un reproche, era simplemente la verdad. Esa noche, mientras sus padres dormían, Mateo salió al patio trasero y se quedó mirando el cielo. Tenía el teléfono en la mano, con el historial de transferencias abierto. Años. Cientos de depósitos. Todo documentado. Dinero que había salido de su cuenta. Dinero que nunca había llegado a esta casa.
Estaba cerrando la aplicación cuando escuchó una voz desde el otro lado de la cerca. Era un vecino mayor, don Aurelio, que lo había reconocido al verlo entrar. «Me alegra que hayas vuelto, muchacho», dijo el anciano en voz baja. «Estos viejitos te necesitaban». Mateo lo miró. «¿Usted sabe algo de Julián?» Don Aurelio dudó un momento. Miró hacia los lados. Y luego, casi en un susurro, dijo: «Deberías preguntarle a tu hermano dónde fue a parar todo ese dinero que mandabas. Yo no soy quien para hablar, pero alguien tiene que decírtelo». Y sin esperar respuesta, el viejo se alejó hacia su casa. Mateo se quedó solo en el patio, con esa frase dando vueltas en la cabeza. Alguien tiene que decírtelo. Mateo no durmió esa noche. Se quedó sentado en la silla vieja del patio, mirando las estrellas sobre Valle Seco, con las palabras de don Aurelio dando vueltas en su cabeza como una canción que no podía apagar. Deberías preguntarle a tu hermano dónde fue a parar todo ese dinero. No era la primera vez que Mateo había tenido dudas. Había momentos, a lo largo de los años, en que algo no cerraba. Un mensaje de Julián llegando tarde. Una excusa diferente cada vez que preguntaba por los médicos de su padre. Una voz demasiado tranquila cuando debería haber habido urgencia. Pero Mateo siempre eligió creer, porque era más fácil creer que dudar desde tan lejos, porque la culpa de no estar presente ya era suficientemente pesada. Esa noche, sin embargo, algo cambió dentro de él, no con rabia todavía, sino con esa claridad fría que llega cuando uno finalmente deja de mirar hacia otro lado. A la mañana siguiente, Mateo salió temprano. Caminó por las calles de Valle Seco con los ojos abiertos de una manera diferente a la del día anterior. Ya no miraba buscando los recuerdos de su infancia. Ahora miraba buscando respuestas. Entró a la pequeña tienda de Doña Remedios, que llevaba décadas siendo el centro de todos los chismes del pueblo. La señora lo reconoció de inmediato y abrió los brazos como si fuera su propio hijo. «Mateo Harlan, Dios mío, qué grande estás». Él sonrió, aceptó el abrazo y con el tono más casual que pudo, preguntó por su hermano. El rostro de Doña Remedios cambió. No mucho, solo lo suficiente. «Julián», dijo despacio, acomodando unas latas en el estante sin necesidad. «Anda por ahí. Ya sabes cómo es él. Sigue viviendo cerca de la plaza. Se mudó hace un tiempo. Dicen que tiene una casa al otro lado del puente viejo». Mateo asintió y se despidió. Pero antes de llegar a la puerta, Doña Remedios habló de nuevo, esta vez en voz más baja. «Mateo, tu mamá es una santa, todo el barrio lo sabe, y también sabemos que ella nunca dijo una palabra mala de ninguno de sus hijos». Hizo una pausa. Ni siquiera cuando debería haberlo hecho. Mateo cruzó el puente viejo a media mañana. Era una estructura de madera y metal oxidado que crujía con cada paso. Abajo, el río que de niño le parecía enorme, ahora era apenas un hilo de agua entre piedras. Al otro lado había una calle corta con casas bajas. Preguntó a un chico que pasaba en bicicleta, y el chico señaló sin dudar hacia el final de la calle. La casa de Julián era pequeña y descuidada. La pintura estaba descascarada. Había una maceta rota en la entrada y una silla plástica volcada junto a la puerta. Mateo tocó. Nada. Tocó más fuerte. Silencio. Dio la vuelta hacia el costado de la casa y miró por una ventana entreabierta. Adentro había una mesa con papeles revueltos, botellas vacías sobre el piso y ropa tirada sobre una silla. Pero no había nadie. Julián no estaba. De regreso al centro, Mateo se cruzó con un hombre que reconoció después de un momento. Era Tomás, un amigo de la infancia que ahora trabajaba en la ferretería del pueblo. Tomás lo saludó con apretón de manos firme y sonrisa sincera. Pero cuando Mateo mencionó a Julián, la sonrisa se fue despacio. «Mira, Mateo», dijo Tomás, bajando la voz, «yo no quiero meterme en asuntos de familia. Pero si me estás preguntando lo que creo que me estás preguntando, solo quiero saber la verdad.
Tomás miró hacia los lados. Luego habló. Todo el mundo aquí sabía que el dinero que mandabas llegaba. Julián no lo ocultaba del todo. Se lo contaba a la gente como si fuera suyo. Se compraba cosas, invitaba tragos, apostaba en los partidos de los domingos. Hizo una pausa. Y cuando alguien le preguntaba por tus padres, decía que tú nunca mandabas suficiente, que eras un ingrato que se había olvidado de su familia. Mateo sintió algo apretarse en el centro del pecho. ¿Y la gente le creía? Al principio no. Pero cuando una mentira se repite suficientes veces en un pueblo pequeño, Tomás no terminó la frase. No hacía falta. Mateo asintió despacio. Ahora entendía por qué algunos vecinos lo habían mirado diferente al llegar. No con alegría, con curiosidad, como si quisieran ver qué clase de hombre era realmente. Julián había pasado años construyendo una versión falsa de su hermano, y Mateo había estado demasiado lejos para defenderse. Esa tarde, al volver a la casa, encontró a su madre sentada en el porche con una taza de té entre las manos. Estaba mirando la calle con una expresión tranquila, casi serena. Mateo se sentó a su lado. Estuvieron en silencio un momento. Luego Clara dijo, sin mirarlo, ¿fuiste a buscar a tu hermano? Sí, mamá. Pero no estaba. Ella asintió suavemente, como si ya lo supiera. Julián siempre supo cuándo esconderse, dijo. Desde chico era así. Luego giró la cabeza y miró a Mateo directamente a los ojos. Pero tú, hijo, tú siempre supiste volver. Mateo no respondió. Solo tomó la mano de su madre entre las suyas y se quedó ahí, en el porche, viendo pasar la tarde sobre Valle Seco. Pero en su mente, una pregunta no lo dejaba en paz. ¿Dónde estaba Julián? ¿Y qué más estaba escondiendo? Al día siguiente, Mateo se levantó antes que el sol. No por costumbre, sino porque no podía seguir acostado con tantas preguntas moviéndose dentro de él como agua inquieta. Se preparó un café solo en la cocina silenciosa, miró por la ventana el amanecer lento sobre los techos de Valle Seco y tomó una decisión simple. Iba a caminar el pueblo entero, no como turista, no como el hijo que volvió con dinero, sino como alguien que quiere entender de verdad lo que pasó mientras estuvo lejos. Salió con una taza en la mano y comenzó por la calle principal. Lo primero que notó fue el silencio. No el silencio tranquilo de los pueblos pequeños que él recordaba. Ese silencio cálido de madrugada, con gallos a lo lejos y el olor a pan recién hecho. Este era otro tipo de silencio, más pesado. Como si el pueblo hubiera aprendido a no hacer demasiado ruido para no llamar la atención de nada ni de nadie. Los negocios que recordaba abiertos y llenos estaban cerrados, algunos para siempre, con las persianas oxidadas y carteles caídos. La panadería de don Héctor, donde su madre lo mandaba cada mañana a comprar pan dulce, era ahora un local vacío con las paredes manchadas de humedad. La farmacia seguía abierta, pero cuando Mateo entró y preguntó por los medicamentos que necesitaba su padre, la señora detrás del mostrador lo miró con una expresión que mezcló pena con impotencia. Ese medicamento lleva 3 meses sin llegar, señor. Pedimos, pero el distribuidor dice que no hay stock en la región. Mateo anotó el nombre en el teléfono y siguió caminando. Dobló por la calle de la escuela. Y ahí se detuvo. El edificio seguía en pie, pero apenas. La reja de entrada estaba encadenada con un candado oxidado. Las ventanas del salón principal tenían los vidrios rotos, tapados con cartón desde adentro. El patio donde él había jugado al fútbol descalzo, donde había aprendido las primeras letras, donde había corrido con otros niños sin pensar en nada más que en ser feliz, estaba cubierto de pasto alto y silencio. Un cartel descolorido en la puerta decía: cerrado temporalmente por refacción. Pero era evidente que nadie había refaccionado nada en años. Mateo se quedó parado frente a esa reja un momento largo, y entonces escuchó voces. Venían del otro lado de la calle. Giró y vio algo que no esperaba. En la galería de una casa modesta, con la puerta abierta de par en par,
Había un grupo de niños sentados en sillas pequeñas y cajones de madera, con cuadernos sobre las rodillas. Frente a ellos, de pie junto a una pizarra casera apoyada contra la pared, había una mujer mayor que escribía letras con tiza blanca. Tenía el cabello plateado recogido en un rodete prolijo, la espalda derecha, la voz clara y firme. Mateo la observó desde la calle sin interrumpir. La mujer explicaba algo sobre fracciones con una paciencia infinita, respondiendo preguntas, corrigiendo con suavidad, sonriendo cuando un niño entendía. Uno de los chicos notó a Mateo parado en la vereda y lo señaló. La mujer giró, y Mateo la reconoció. ¡Rosario! Ella entornó los ojos un segundo, luego los abrió grandes. «Mateo Harlan», exclamó, llevándose una mano al pecho. «Válgame Dios, muchacho». Rosario Medina había sido su maestra de tercer grado. Tendría ahora unos 70 años, pero cargaba esa edad con una dignidad que hacía que uno se olvidara de contarla. Le dio un abrazo fuerte, le preguntó por su vida, y luego, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a explicarle lo que había pasado con la escuela. La cerraron hace 4 años. Dijeron que era temporal, que iban a arreglar los techos, a renovar los baños, a traer materiales nuevos. Se encogió de hombros con una calma que venía de haber aceptado las cosas sin perder la fe. Nunca volvieron, así que yo traje la escuela aquí. ¿Todos los días? Todos los días que hay luz y los niños pueden venir. Mateo miró adentro. Había 8, tal vez 10 chicos de distintas edades, algunos con zapatos, otros sin ellos, todos con los ojos puestos en la pizarra. ¿Y usted hace esto sola? Dios me ayuda, dijo Rosario simplemente. Y los vecinos traen lo que pueden. Un cuaderno, una tiza, un vaso de agua. Mateo sintió algo moverse dentro de él. No lástima. Algo más parecido a la admiración mezclada con vergüenza propia. Estuvieron hablando un rato en la galería mientras los niños hacían una actividad en silencio. Rosario le contó cosas del pueblo, el hospital que cerró, las familias que se fueron, los que se quedaron porque no tenían a dónde ir o porque simplemente amaban esta tierra aunque la tierra ya no les devolviera mucho. Mateo escuchaba con atención, asintiendo, procesando, y entonces Rosario dijo algo de manera casual, casi sin darle importancia. Tu mamá es muy querida aquí, ¿sabes? Todos la respetan. Y ella siempre habló bien de ti, aunque... Dudó un momento. ¿Aunque qué?, preguntó Mateo. Rosario lo miró con esa honestidad tranquila que solo tienen las personas que ya no le temen a nada. Aunque había una caja que guardaba hace años. Decía que era para cuando volvieras. Hizo una pausa. Yo le pregunté una vez qué había adentro. Y ella me dijo, lo que Mateo necesita saber. El silencio que siguió fue largo. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento. Una caja. Lo que Mateo necesita saber. Mateo volvió a casa con la mente llena y los pasos lentos. Una caja. Lo que Mateo necesita saber. Entró en silencio, dejó las llaves sobre la mesa y fue directo al cuarto de su madre. La puerta estaba entreabierta. Clara dormía la siesta con una manta liviana sobre los hombros y una expresión en el rostro que, por primera vez desde que Mateo había llegado, parecía completamente en paz. Él se quedó en el umbral, mirándola. Había algo extraño en ver a tu madre vieja. No triste, exactamente, sino algo más complejo, como cuando uno entiende de golpe que el tiempo pasó de verdad y que no hay manera de pedírselo de vuelta. Mateo se alejó sin hacer ruido. Se sentó en la sala y miró alrededor con ojos nuevos. Buscó sin moverse. Repasó cada rincón con la mirada. El ropero viejo junto a la ventana, la cómoda con el espejo rajado, la repisa donde su madre siempre puso las fotos familiares. Las fotos seguían ahí. Él de niño, con una pelota bajo el brazo. Julián en su primera comunión. Sus padres el día de su aniversario, serios y elegantes como la época mandaba. Y en el centro, una foto que Mateo no recordaba haber visto antes. Era él.
Tendría unos 10 años. Estaba sentado en el patio trasero con un cuaderno abierto sobre las rodillas, mirando hacia algún lugar fuera del cuadro, con una expresión concentrada y lejana al mismo tiempo. Alguien lo había fotografiado sin que él se diera cuenta. Al pie de la foto, escrito con letra pequeña en tinta azul, decía: «Mi hijo que siempre miraba lejos. Clara». Mateo tuvo que dejar la foto sobre la mesa. Respiró despacio. Esa tarde, cuando su madre despertó y tomaron té juntos en el porche, Mateo esperó el momento correcto y preguntó con voz tranquila: «Mamá, Rosario me contó que guardas una caja, que es para mí». Clara sostuvo la taza con las 2 manos y miró la calle un momento antes de responder. «Sí», dijo simplemente. «¿Puedo verla?» Ella lo miró. En sus ojos había algo que Mateo interpretó como alivio, como si hubiera esperado esa pregunta durante mucho tiempo y finalmente hubiera llegado. «Todavía no, hijo», respondió con suavidad. «Hay cosas que tienen su momento, y ese momento todavía no llegó». Mateo asintió, aunque por dentro la curiosidad le apretaba el pecho. Luego Clara agregó algo en voz muy baja, casi para ella misma. «Cuando llegue el momento, vas a entender muchas cosas que ahora te duelen sin razón». El sol bajaba lento sobre Valle Seco, y Mateo se quedó ahí, al lado de su madre, cargando preguntas que todavía no tenían respuesta, hasta que, desde adentro de la casa, escucharon un golpe seco. Los dos se levantaron al mismo tiempo. Era don Ernesto. Había intentado levantarse solo de la cama, y había caído. Mateo entró corriendo al cuarto. Don Ernesto estaba en el suelo, junto a la cama, con una mano apoyada en el colchón, intentando levantarse solo. No estaba herido, pero tampoco podía ponerse de pie sin ayuda. «Estoy bien», dijo antes de que Mateo pudiera hablar. «No me mires así. Papá, déjame ayudarte». Dije que estoy bien. Pero sus brazos temblaban, y sus ojos, aunque firmes, tenían ese brillo particular de alguien que acaba de asustarse y no quiere admitirlo. Mateo se arrodilló, pasó el brazo del padre sobre sus hombros y lo levantó despacio. Lo acomodó sobre la cama con cuidado, ajustó la almohada, le puso la manta sobre las piernas. Ernesto miraba hacia la ventana durante todo ese proceso, como si aceptar la ayuda fuera más fácil si no miraba directamente a quien la daba. «Gracias», dijo al final. Solo esa palabra. Pero en ese hombre, esa palabra valía mucho. Mateo asintió y salió sin decir nada más. En la sala, Clara lo esperaba de pie, con las manos juntas sobre el pecho. «¿Cómo está?» «Bien». Fue un susto nada más. Ella exhaló despacio y se sentó. Mateo se sentó frente a ella. «Mamá, papá necesita atención médica de verdad. No puede seguir así». «Lo sé, hijo. Mañana voy a buscar un médico. Voy a pagar lo que haga falta». Clara lo miró con una expresión difícil de descifrar. No era duda. Tampoco era alivio completamente. Era algo entre los dos. «Mateo», dijo despacio, «tu padre es orgulloso. Si siente que lo estás tratando como a alguien que no puede valerse solo, se va a cerrar. Hay que ir con calma. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, que sepa que estás aquí. Eso ya es más de lo que tenía ayer». Esa noche, Mateo estaba revisando contactos en el teléfono buscando médicos en la ciudad más cercana, cuando escuchó un golpe en la puerta. Fuerte. Directo. Abrió. Y se quedó quieto. En la puerta había un joven de unos 19 años. Alto, delgado, con los ojos oscuros y una mandíbula que Mateo reconoció sin entender por qué al principio. El joven lo miró sin sonreír. «¿Usted es Mateo Arlan?» «Sí, yo soy Leo». Hizo una pausa breve. «El hijo de Julián, su sobrino». El silencio que siguió duró apenas unos segundos, pero fue de esos silencios que cambian algo. Mateo miró al joven de arriba abajo. Los ojos oscuros, la mandíbula firme, las manos metidas en los bolsillos con una mezcla de valentía e incomodidad que Mateo reconoció de inmediato.
porque era exactamente como él se había parado en las puertas que le daban miedo cuando tenía esa edad. ¿Cómo te llamas?, preguntó Mateo, aunque el joven ya lo había dicho. Era tiempo de ganar. Leo, repitió el joven. Y vine porque nadie más iba a venir. Mateo invitó a Leo a pasar. El joven entró despacio, mirando alrededor con los ojos de alguien que conoce el lugar, pero no se siente con derecho a estar en él. Se sentó en el borde del sofá, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Mateo le ofreció agua. Leo aceptó. Estuvieron en silencio un momento. Luego Mateo habló primero. ¿Cómo supiste que había llegado? Todo el mundo lo sabe, dijo Leo simplemente. En Valle Seco nada tarda mucho en saberse. ¿Y tu padre sabe que estás aquí? Leo bajó la mirada un segundo. Mi papá no sabe muchas cosas sobre mí. Mateo asintió despacio. Reconoció ese peso. Era el mismo que él había cargado durante años, solo que en dirección contraria. ¿Por qué viniste, Leo? El joven levantó los ojos y lo miró directo. Porque quería ver cómo era usted de verdad, no el que mi papá describía, sino usted. Mateo dejó pasar eso un momento antes de preguntar. ¿Y cómo te describía tu padre que era yo? Leo dudó. Luego respondió con honestidad incómoda. Decía que usted se fue y se olvidó de todos, que el dinero lo cambió, que nunca mandaba nada y que si los abuelos estaban mal era por su culpa. Cada palabra cayó despacio. Mateo no se defendió, solo escuchó. ¿Y tú le creías? De niño sí, admitió Leo. Pero uno va creciendo y empieza a notar cosas, las historias que no cierran, las fechas que no coinciden. Hizo una pausa. Y los abuelos que no hablan mal de usted, aunque según mi papá tendrían razones de sobra. Mateo sintió algo aflojarse adentro. ¿Cómo están tus abuelos para ti, Leo? ¿Los ves seguido? Vengo cuando puedo. Traigo comida a veces. Bajó la voz. Cuando mi papá no está mirando. Siguieron hablando casi una hora. Leo era inteligente, directo, con una madurez construida a fuerza de circunstancias, no de privilegios. Mateo lo escuchaba y veía en él algo que le resultaba familiar de una manera que todavía no podía nombrar del todo. Antes de irse, Leo dijo algo que Mateo no esperaba. Mi papá quiere verlo. Mateo lo miró. ¿Él te mandó? No. Leo se levantó. Pero lo conozco y sé que si usted no va, él nunca va a aparecer por aquí. El orgullo no lo va a dejar. ¿Y por qué debería ir yo? Leo lo miró con una seriedad que no correspondía a sus 19 años. Porque usted no es como él dice que es. Y esa es exactamente la razón. Salió sin esperar respuesta. Mateo cerró la puerta despacio. Se quedó parado en la sala, en silencio. Y desde el cuarto del fondo, la voz ronca de don Ernesto llegó suave. ¿Quién era? Mateo tardó un momento en responder. Tu nieto, papá. Leo. Hubo una pausa larga. Buen muchacho, dijo Ernesto finalmente. Siempre lo fue. Mateo no fue a ver a Julián esa noche. Necesitaba tiempo. No para calmarse, sino para pensar con claridad. Porque había aprendido, a lo largo de los años, que las conversaciones importantes no debían hacerse cuando uno todavía tiene el pecho apretado. Se quedó en casa. Y fue don Ernesto quien, sin saberlo, le dio lo que necesitaba. Era tarde cuando Mateo pasó por el cuarto del padre con un vaso de agua. Ernesto estaba despierto, mirando el techo con esa expresión de los hombres que tienen demasiado adentro y no saben por dónde empezar. Siéntate, dijo sin mirarlo. Mateo se sentó en la silla junto a la cama. Hubo un silencio largo, no incómodo, del tipo que existe entre personas que se conocen de verdad y no necesitan llenarlo con palabras vacías. Finalmente, Ernesto habló. Hace años firmé unos papeles. Mateo esperó. Le di a Julián control sobre las cuentas, sobre todo lo que llegara. Hizo una pausa. Porque pensé que tú no ibas a volver, y alguien tenía que encargarse. Papá, déjame terminar. Mateo cerró la boca. No lo hice por desconfianza en ti. Lo hice porque me dolía esperarte y no quería seguir esperando.
Su voz era baja pero firme. Fue un error, y lo supe pronto. Pero para entonces ya era tarde. Mateo miró las manos de su padre sobre la manta. Manos grandes, trabajadas, que habían construido muebles, arreglado techos, cargado sacos de cemento durante décadas. Manos que ahora temblaban levemente sin que Ernesto pudiera evitarlo. No te culpo, papá. Deberías. No. Mateo lo dijo con calma. Los dos tomamos decisiones desde el miedo. Tú desde aquí, yo desde allá. Y los dos pagamos el precio. Ernesto lo miró por primera vez esa noche directamente a los ojos. Y Mateo vio algo en esa mirada que nunca había visto antes en su padre. No orgullo, no dureza, alivio. El alivio enorme de alguien que cargó un peso muchos años y finalmente encontró a alguien con quien compartirlo. Estuvieron hablando hasta pasada la medianoche. Ernesto contó cosas que nunca había dicho. El día que Mateo se fue, y él se quedó en la puerta mirando hasta que el auto desapareció. Las noches que rezó sin saber si su hijo estaba bien. El orgullo silencioso que sentía cada vez que alguien en el pueblo mencionaba que Mateo había triunfado en América. Nunca te lo dije, admitió Ernesto. El orgullo no me dejaba. Pensaba que si te lo decía, ibas a pensar que te estaba pidiendo algo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Nunca te hubiera pensado eso, papá. Ernesto asintió despacio. Lo sé ahora. Antes de que Mateo se levantara para dejarlo descansar, Ernesto dijo una última cosa. Mañana quiero mostrarte algo. Hay una gaveta que no abro hace 20 años. Cerró los ojos. Creo que ya es tiempo. A la mañana siguiente, antes de que Mateo pudiera ir al cuarto de su padre, alguien tocó la puerta. Era Rosario. Traía una bolsa con pan recién hecho y una sonrisa que no pedía permiso para entrar. Vine a ver a Clara, dijo simplemente, y de paso a hablar contigo. Mateo la dejó pasar. Preparó café, y mientras Clara y Rosario conversaban en el cuarto con esa familiaridad de dos mujeres que han compartido años difíciles juntas, Mateo se quedó en la cocina pensando en la gaveta que su padre quería mostrarle. Cuando Rosario volvió a la cocina, se sentó frente a él y habló directo. La escuela, Mateo. Necesita más que tiza y buena voluntad. Los niños merecen un lugar real. Lo sé. ¿Y? Mateo la miró. Rosario tenía esa manera de preguntar que no era presión, sino invitación. Como si ya supiera la respuesta, y solo estuviera esperando que él la dijera en voz alta. Voy a arreglarla, dijo Mateo. No sé cómo todavía, pero voy a arreglarla. Rosario asintió como si eso fuera lo más natural del mundo. La noticia se esparció sola. Nadie sabe cómo pasan esas cosas en los pueblos pequeños. Nadie la anunció. Nadie mandó mensajes. Pero al día siguiente, cuando Mateo fue a ver el estado del edificio de la escuela, había 3 hombres esperándolo en la puerta con herramientas en la mano. Uno era Tomás, su amigo de la infancia. Los otros 2 eran vecinos que Mateo apenas recordaba de nombre. Escuchamos que vas a arreglar esto, dijo Tomás. Vinimos a ayudar. Mateo los miró un momento. No les puedo pagar mucho. No te pedimos mucho, respondió Tomás. Y empezaron. Durante 3 días, el pequeño grupo trabajó en la escuela. Limpiaron el patio, taparon las ventanas rotas, pintaron la entrada. Otros vecinos se fueron sumando poco a poco, trayendo lo que podían: una lata de pintura, una escalera, sándwiches para el mediodía. Valle Seco no había tenido un motivo para juntarse en mucho tiempo. Y se notaba, la gente hablaba más, se reía más. Los niños de Rosario venían a mirar el avance cada tarde y hacían preguntas sobre cuándo podrían volver a tener clases dentro de un salón de verdad. Mateo trabajaba junto a todos, sin traje, sin teléfono en la mano, con las manos sucias de pintura y una sensación extraña en el pecho que tardó un día entero en identificar. Era pertenencia. Hacía 25 años que no la sentía. La tarde del tercer día, mientras recogían las herramientas,
Leo apareció. Venía caminando despacio desde el final de la calle, con las manos en los bolsillos, mirando el edificio renovado con una expresión que intentaba ser neutral, pero no del todo lo lograba. Mateo lo vio llegar y esperó. Leo se paró frente a la escuela. La miró un momento largo. Luego miró a Mateo. «Mi papá sabe lo que estás haciendo aquí», dijo. «¿Y?» Leo dudó un segundo. No dijo nada malo. Hizo una pausa. Para él, eso es mucho. Mateo asintió despacio. «¿Cómo está?» «Regular», admitió Leo. Pero preguntó si ibas a ir a verlo. El sol caía sobre Valle Seco pintando todo de naranja. Mateo miró la escuela recién pintada, los vecinos despidiéndose con palmadas en la espalda, los niños corriendo por el patio limpio. Y tomó una decisión. «Dile que mañana voy». Mateo fue solo, sin avisar a nadie, sin decirle a su madre a dónde iba. Solo tomó las llaves del auto que había alquilado y manejó hacia el otro lado del puente viejo en la mañana tranquila de Valle Seco. Estacionó frente a la casa de Julián. Respiró hondo y tocó la puerta. Esta vez sí abrieron. Julián estaba ahí. Mateo lo reconoció de inmediato, aunque los años lo habían cambiado más de lo esperado. El hermano mayor, que en su recuerdo era grande, seguro y ruidoso, era ahora un hombre de aspecto cansado, con el cabello gris sin orden y los ojos que miraban desde un lugar lejano. Los dos se miraron un momento largo sin decir nada. Luego Julián se hizo a un lado. «Pasa». La casa por dentro era simple y desordenada, pero no había hostilidad en el ambiente, solo una quietud incómoda, como la de dos personas que tienen mucho que decirse y no saben por cuál palabra empezar. Se sentaron en la mesa de la cocina. Julián puso 2 tazas de café sin preguntar. Mateo esperó. Fue Julián quien habló primero. «Sé lo que hice», lo dijo sin adornos, sin excusas al principio. Solo esas 4 palabras puestas sobre la mesa como algo pesado que llevaba tiempo queriendo soltar. Mateo no respondió todavía. Solo escuchó. «Al principio me dije que era temporal, que iba a devolver todo, que en cuanto las cosas mejoraran lo arreglaba». Julián miró su taza. «Pero las cosas no mejoraron. Y yo seguí tomando decisiones malas. Y un día miré para atrás y el daño ya era demasiado grande para fingir que no existía». «¿Y entonces qué hiciste?», preguntó Mateo con voz tranquila. «Seguir adelante como si nada». Julián lo miró, porque no sabía hacer otra cosa. Hubo un silencio largo. Mateo pensó en muchas cosas que podría decir, palabras duras que habría tenido razón en decir, reproches que nadie le hubiera cuestionado. Pero pensó en Leo, en ese muchacho de 19 años que había cruzado el pueblo solo para ver con sus propios ojos qué clase de hombre era su tío. Y pensó que las palabras duras podían esperar, o quizás no hacían falta del todo. «¿Por qué le decías a todos que yo no mandaba nada?». Julián tardó en responder. «Porque si todos creían que eras tú el malo, yo podía seguir siendo el que se quedó, el que sacrificó todo». Bajó la voz. Era más fácil que admitir la verdad. Mateo asintió despacio. No perdonó en ese momento. El perdón no funciona así. No llega de golpe como la lluvia. Llega despacio, como la luz de la mañana, sin que uno note exactamente cuándo empezó. Pero algo cambió en esa cocina. Algo pequeño, pero real. «Leo es un buen muchacho», dijo Mateo finalmente. Julián levantó los ojos. Y por primera vez en toda la conversación, algo se movió en su expresión. Algo suave y vulnerable que Mateo no esperaba ver. «Lo sé», dijo Julián en voz baja. «Es lo mejor que hice en mi vida. Y ni siquiera fui yo. Él se hizo solo». Mateo se levantó despacio. «Voy a seguir ayudando a mamá y a papá. No te pido que participes, pero tampoco te voy a pedir que te vayas». Julián lo miró sin hablar. «La puerta está abierta, Julián. Lo que hagas con eso es tuyo». Salió sin esperar respuesta, pero al llegar al auto miró hacia la ventana de la casa y vio a su hermano parado ahí, mirándolo irse, igual que su padre había hecho 25 años atrás.
Mateo llegó a casa con la cabeza tranquila por primera vez desde que había aterrizado en Valle Seco. No feliz, no resuelto, pero tranquilo. Entró despacio y encontró a su madre sentada en la sala con una caja pequeña de madera sobre las rodillas, las manos apoyadas encima, como si la hubiera estado esperando. Clara lo miró cuando entró. «¿Fuiste a ver a tu hermano?», dijo. No era pregunta. «Sí». «¿Cómo estuvo?». «Difícil», respondió Mateo, «pero necesario». Clara asintió despacio, y luego miró la caja. «Siéntate, hijo. Creo que llegó el momento». Mateo se sentó frente a ella. Clara acarició la tapa de la caja un momento, como despidiéndose de algo que había guardado mucho tiempo y que ahora iba a soltar. Luego la abrió. Adentro había cartas, muchas. Dobladas con cuidado, algunas amarillentas por los años, otras más recientes. Todas escritas a mano con la letra prolija y pequeña de Clara. «Las escribí durante años», dijo ella. «Cuando no podía dormir, cuando extrañaba, cuando tenía cosas que decirte y no sabía cómo hacértelas llegar». Mateo tomó la primera carta con cuidado. «¿Puedo leerlas?». «Para eso las guardé». Las leyó en silencio mientras Clara lo observaba. Eran cartas sencillas, sin dramatismo, con la voz exacta de su madre, esa voz que mezclaba ternura con sabiduría sin esfuerzo. Una decía: «Hoy vi un muchacho en la plaza que caminaba igual que tú, con ese paso tuyo de ir siempre hacia adelante sin mirar atrás, y me alegré, porque eso significa que estás bien». Otra decía: «La gente habla, Mateo, pero yo conozco el corazón de mis hijos, y el tuyo siempre fue bueno. Eso no cambia con la distancia». Y la última, escrita con letra más temblorosa que las anteriores: «No sé si vas a volver, pero si vuelves, quiero que sepas que aquí nunca dejaste de estar. En esta casa, en esta mesa, en cada oración que hice antes de dormir. Siempre estuviste». Mateo dobló la carta despacio, y no pudo evitarlo. Lloró. No con drama, sin esconder el rostro, solo con lágrimas que bajaron solas, despacio, como algo que había estado esperando salir desde el momento en que el avión aterrizó. Clara extendió la mano y la puso sobre la de él. No dijo nada. No hacía falta. Estuvieron así un momento largo. Luego Clara dijo en voz baja: «Quiero que hagamos algo, Mateo. Lo que quieras, mamá. Quiero que todos estemos juntos una vez. Tu padre, tú, Julián, Leo». Hizo una pausa. «Una sola vez en esta mesa. Como familia». Mateo la miró. «¿Crees que Julián va a venir?». Clara sonrió apenas. «Tú ve a buscarlo. Deja el orgullo afuera de la puerta. Y él va a entrar». Mateo asintió. Pero antes de levantarse, don Ernesto apareció en el pasillo apoyado en la pared, caminando despacio hacia la sala. Se sentó en su silla de siempre. Miró la caja abierta sobre la mesa. Miró a Clara. Y dijo con voz ronca: «Ya era tiempo». Esa noche, después de que Clara se fue a dormir, don Ernesto le hizo una seña a Mateo: «Ayúdame a llegar al cuarto». Mateo lo acompañó despacio por el pasillo. Lo ayudó a sentarse en la cama. Acomodó la almohada. Y estaba por retirarse cuando Ernesto señaló la cómoda vieja junto a la ventana. «El cajón de abajo, ábrelo». Mateo se arrodilló frente a la cómoda. El cajón estaba atascado por la humedad de los años. Tuvo que jalarlo 2 veces antes de que se diera. Adentro había una caja de metal pequeña, del tipo que se usaba para guardar documentos importantes, oxidada en las esquinas pero cerrada. «Tráela». Mateo la puso sobre la cama. Ernesto la abrió con una llave que tenía colgada al cuello, escondida bajo la camisa. Adentro había una sola hoja doblada en 4. Ernesto la tomó. La sostuvo un momento sin abrirla, como si el solo hecho de tenerla entre las manos le costara algo. Luego se la entregó a Mateo. «La escribí hace 20 años. Nunca supe cómo mandártela, y después me convenció el orgullo de que no hacía falta». Miró hacia la ventana. «Me equivoqué».
Mateo desdobló la hoja despacio. La letra era firme, derecha, sin adornos, exactamente como su padre. Decía: Mateo, nunca fui bueno con las palabras habladas, pero escribiendo puedo decirte lo que de frente no pude. Estoy orgulloso de ti, no por el dinero, no por lo que lograste allá, sino por la manera en que te fuiste, con la cabeza en alto y sin pedirle nada a nadie. Eso lo aprendiste solo, y eso vale más que cualquier cosa que yo te haya podido enseñar. Tu padre. Mateo leyó la carta 2 veces, en silencio. Luego la dobló con el mismo cuidado con que la había abierto, y cuando levantó los ojos, vio que su padre lo estaba mirando con esa expresión que había esperado ver toda su vida. No orgullo distante, orgullo cercano, del que mira a los ojos. ¿Por qué nunca me lo dijiste, papá? Ernesto tardó, porque tenía miedo de que si te lo decía, te quedaras. Y yo no quería que te quedaras por mí. Hizo una pausa larga. Quería que te fueras por ti. Mateo sintió que algo adentro de él que había estado apretado durante 25 años se soltaba despacio. No de golpe, despacio, como se sueltan las cosas que duelen de verdad. Papá, yo me fui porque pensé que no me necesitabas. Y yo me quedé callado porque pensé que demostrar que te necesitaba era una debilidad. Los dos hombres se miraron en el silencio del cuarto. Y en ese silencio estaban todos los años. Todas las llamadas cortas. Todos los mensajes que dijeron poco. Todas las veces que los dos habían estado a punto de decir algo real y habían elegido callarse. Mateo se sentó al borde de la cama. Puso la mano sobre la de su padre. Ernesto no la retiró. Ya estoy aquí, papá. Lo sé, dijo Ernesto. Y eso es suficiente. Mateo se quedó sentado ahí hasta que su padre se quedó dormido. Luego salió al patio, miró las estrellas y sacó el teléfono. Le escribió un mensaje a Leo. Solo decía: dile a tu papá que el domingo hay un almuerzo en casa de los abuelos, que lo esperamos. 3 minutos después, Leo respondió con 2 palabras: ahí estamos. El sábado por la mañana, un día antes del almuerzo familiar, el teléfono de Mateo no paró de sonar. Era su oficina en Estados Unidos. Una crisis en uno de sus proyectos más grandes. Un contrato importante en riesgo. Su socio al otro lado de la línea con una voz que mezclaba urgencia con pánico contenido. Mateo, necesitamos que vuelvas. O al menos que estés disponible las próximas 48 horas. Esto no puede esperar. Mateo estaba sentado en el patio trasero con una taza de café en la mano, mirando el jardín que había comenzado a limpiar días atrás. Había plantas nuevas en las macetas. La cerca estaba pintada de blanco. El patio que llegó abandonado empezaba a parecerse, apenas, al de su infancia. Dame una hora, respondió. Voy a llamarte. Colgó. Se quedó mirando el jardín. Adentro, su madre preparaba algo en la cocina. Se escuchaba el sonido suave de los platos, el olor a canela mezclándose con el aire de la mañana. Su padre dormía todavía, pero la noche anterior había dormido bien, sin despertarse, sin llamar. Mateo pensó en el contrato, pensó en los números, en los años de trabajo que representaba, en lo que podía perderse si no actuaba rápido. Y luego pensó en el almuerzo del día siguiente, en la mesa puesta, en Leo llegando con Julián, en su madre sirviendo la comida con esa calma suya que hacía que todo pareciera posible. No fue una decisión difícil, fue, quizás, la más fácil que tomó en años. Llamó a su socio. Voy a mandarte todo lo que necesitas por escrito esta tarde. Tú puedes manejarlo. Llevas 10 años trabajando conmigo, sabes exactamente qué hacer. Pero Mateo, confío en ti, dijo simplemente. Yo estoy donde tengo que estar. Colgó y guardó el teléfono en el bolsillo. Esa tarde, Mateo fue a buscar a Julián personalmente. No para hablar de cosas pendientes, solo para decirle que mañana había almuerzo y que su lugar en la mesa estaba reservado. Julián abrió la puerta con expresión cautelosa.
Mateo habló antes de que pudiera decir nada. No vengo a reprochar nada. Vengo a invitarte. Mamá quiere que estemos todos juntos. Una vez. Julián lo miró un momento largo. ¿Y si las cosas se ponen difíciles? Entonces las manejamos. Somos adultos. Otro silencio. ¿Leo va a estar? Leo va a estar. Julián asintió despacio. Y en ese gesto pequeño había algo que Mateo reconoció como el primer paso real de su hermano hacia algo diferente. De regreso, pasando por la escuela, Mateo vio a los niños de Rosario jugando en el patio recién limpio. Corrían, gritaban, se caían y se levantaban con esa energía que solo tienen los que todavía no saben que el mundo puede ser difícil. Rosario estaba apoyada en la puerta mirándolos con una sonrisa tranquila. Lo vio pasar y lo saludó con la mano. Mateo se detuvo. Rosario, el lunes quiero hablar con usted sobre la escuela, sobre hacerlo bien, con estructura, con materiales, con todo lo que necesite. Ella lo miró con esa calma suya de siempre. Yo ya sabía que ibas a decir eso, respondió. El lunes aquí estoy. Mateo sonrió, una sonrisa real, de las que salen solas. Siguió caminando hacia casa, y por primera vez desde que había llegado a Valle Seco, no sentía el peso de todo lo que faltaba. Sentía el valor de todo lo que estaba construyendo. El domingo, amaneció con el cielo despejado sobre Valle Seco. Mateo se levantó temprano y encontró a su madre ya en la cocina. Clara había dormido bien. Se la notaba diferente esa mañana, más liviana, con esa energía suave que tienen las personas cuando algo que esperaron mucho tiempo está finalmente a punto de ocurrir. ¿A qué hora dijiste que venían?, preguntó sin girar desde la hornalla. Al mediodía, mamá. Entonces ayúdame con la mesa. Pusieron el mantel blanco que Clara guardaba para las ocasiones importantes. Sacaron los platos buenos del ropero, esos que Mateo recordaba de las navidades de su infancia. Acomodaron las sillas, una por una, hasta tener 4 lugares listos. Don Ernesto salió del cuarto sin que nadie lo llamara. Estaba peinado, con la camisa abotonada hasta arriba. Caminaba despacio, apoyándose en la pared, pero con una postura que decía claramente que ese día era importante, y él lo sabía. Se sentó en su lugar de siempre, en la cabecera, y miró la mesa puesta. No dijo nada, pero Mateo vio cómo sus ojos recorrieron cada detalle. El mantel, los platos, las sillas vacías esperando, y vio que su padre tragaba despacio, como quien contiene algo grande adentro. Leo llegó primero. Tocó la puerta con el mismo golpe directo de la primera vez. Traía una bolsa con frutas y una expresión entre nerviosa y resuelta que Mateo ya reconocía como característica de él. Clara lo abrazó en la puerta como si lo conociera de toda la vida. Leo, que claramente no esperaba ese abrazo, se quedó quieto un segundo. Y luego, despacio, devolvió el abrazo. Don Ernesto lo saludó desde la mesa con un gesto de cabeza. Leo se sentó. Miró la silla vacía junto a él. Esperaron. Julián llegó 10 minutos tarde. Tocó la puerta despacio, como si en el último momento hubiera dudado. Mateo abrió. Los 2 hermanos se miraron un segundo en el umbral, sin palabras. Luego Mateo se hizo a un lado. «Pasa». Julián entró. Miró la sala, miró a sus padres, miró a Leo. Y algo en su expresión se quebró apenas. No dramáticamente, solo esa grieta pequeña que se abre cuando uno entra a un lugar del que se alejó demasiado tiempo, y descubre que todavía tiene un lugar ahí. Clara se acercó a él. Le tomó la cara entre las manos como solo hacen las madres. «Estás en casa», dijo simplemente. Julián cerró los ojos un momento. «Perdón, mamá», dijo en voz muy baja. «Ya está», respondió ella. «Siéntate. La comida se enfría, el almuerzo fue simple. Arroz, frijoles, carne guisada, pan, agua fresca, nada lujoso. Pero cada plato que Clara puso sobre la mesa lo hizo con una atención que convertía la comida en algo más que comida. Hablaron despacio al principio, de cosas pequeñas, del clima,
del partido de fútbol que habían puesto en la televisión del vecino, de una anécdota de cuando Mateo y Julián eran niños que Clara recordó de repente y contó con una sonrisa. Los dos hermanos se miraron al escucharla, y por un momento, solo por un momento, los años de distancia desaparecieron. Eran solo dos hermanos escuchando a su madre contar una historia vieja. Al final del almuerzo, cuando los platos estaban vacíos y el café servido, don Ernesto golpeó suavemente la mesa con los nudillos. Todos lo miraron. Habló despacio, con esa voz ronca que usaba para las cosas importantes. No soy hombre de discursos. Nunca lo fui. Miró a cada uno. Pero quiero decir algo mientras todavía puedo decirlo. Nadie habló. Me equivoqué en muchas cosas, con los dos. Miró a Mateo, luego a Julián, pero hoy están aquí. Y eso me dice que algo hice bien. Julián miró la mesa. Leo miró a su padre. Y Mateo miró a su padre y sintió que esas palabras simples valían más que cualquier carta, cualquier llamada, cualquier transferencia bancaria de los últimos 25 años. Clara puso la mano sobre la de Ernesto, y la mesa quedó en silencio. Un silencio que no necesitaba llenarse con nada. Esa noche, después de que todos se fueron, Mateo recibió un mensaje de su oficina en Estados Unidos. La crisis había sido resuelta. Su socio había manejado todo perfectamente. Mateo leyó el mensaje, dejó el teléfono sobre la mesa y miró la sala vacía. Los platos lavados, las sillas acomodadas, el mantel blanco todavía puesto, y pensó que hacía mucho tiempo que una crisis resuelta no le producía tan poco alivio comparado con todo lo demás. Los meses que siguieron fueron distintos a cualquier cosa que Mateo hubiera vivido antes. No perfectos. La vida real nunca lo es, pero distintos. La escuela abrió sus puertas un martes por la mañana con Rosario parada en la entrada, la espalda derecha y los ojos brillantes, viendo entrar a los niños uno por uno hacia un salón limpio, con pupitres nuevos, con libros sobre las mesas, y una pizarra que no era una tabla apoyada contra la pared, sino una pizarra de verdad, fija, con su marco de madera. Mateo estaba al fondo del salón, apoyado en la pared, observando. Ningún niño lo notó. Estaban demasiado ocupados descubriendo el lugar. Y eso era exactamente lo que él quería. Don Ernesto pasó esos meses en casa, bien cuidado, con una enfermera que venía cada mañana y con Mateo presente cada tarde. Salían al patio cuando el clima lo permitía. Se sentaban en silencio o hablaban de cosas pequeñas, del vecindario, de un partido de béisbol que ponían en la radio, de recuerdos que Ernesto iba soltando despacio, como quien abre una ventana que estuvo cerrada mucho tiempo. Una tarde, mientras miraban el jardín que Mateo había terminado de arreglar, Ernesto dijo sin preámbulo: «Tú no te volviste hombre cuando te hiciste rico». Mateo lo miró. «Te volviste hombre cuando volviste». No había más palabras después de eso. No hacían falta. Mateo sintió esas dos oraciones asentarse adentro de él como algo que había estado buscando, sin saber exactamente qué forma tenía. Clara tuvo días buenos y días difíciles, pero nunca volvió a estar sola. Mateo se aseguró de eso. Y en sus días buenos, Clara era la misma de siempre. Hacía café, contaba historias, preguntaba por los niños de la escuela, le pedía a Mateo que le leyera las cartas que ella misma había escrito, como si escucharlas en voz de su hijo les diera un significado nuevo. Un día le dijo algo que Mateo guardó para siempre. «Yo rezaba por ti todas las noches, no para que fueras rico, para que fueras bueno». Hizo una pausa. Las dos oraciones llegaron. Julián no se convirtió en otra persona de un día para el otro. El cambio fue lento, pequeño, real. Empezó viniendo los domingos, luego algunos sábados. Ayudaba con cosas simples en la casa. Hablaba poco pero escuchaba más que antes. Y Leo, que lo observaba con los ojos atentos de quien espera ver si algo es verdad o no, un domingo le puso la mano en el hombro a su padre sin decir nada. Julián no dijo nada tampoco, pero se quedó un poco más esa tarde.
Mateo reorganizó su vida entre dos mundos. Viajaba cuando era necesario, pero siempre volvía. Valle Seco tenía ahora una cocina comunitaria para personas mayores, un pequeño fondo para medicamentos y la escuela funcionando. No era mucho en el mapa grande del mundo, pero en ese pedazo de tierra era todo. Una tarde, caminando por la calle principal, un niño que salía de la escuela corrió hasta él y le mostró una hoja con un dibujo. Mire lo que hice. Era un dibujo torpe y colorido de una casa con flores amarillas. Mateo lo miró un momento. Era exactamente igual a la foto que había guardado en su billetera durante 25 años. Se arrodilló frente al niño. «Está perfecto», dijo. El niño sonrió y salió corriendo. Mateo se quedó parado en la calle, con el sol cayendo suave sobre Valle Seco, y entendió algo que ningún libro de negocios, ningún contrato y ningún número en una cuenta bancaria le había podido enseñar. La verdadera riqueza no se acumula. Se construye. Con tiempo. Con presencia. Con las manos en la tierra y los ojos en las personas que amas. Y el hombre que había llegado con traje oscuro y maletín de cuero hacía meses, ese hombre que había bajado del avión buscando lo que dejó atrás, lo había encontrado. No donde lo esperaba, sino exactamente donde siempre había estado. Fin.